Esta es la Basílica de San Pedro en la Ciudad del Vaticano. Es considerada como uno de los lugares más sagrados del catolicismo, y en su interior suceden cosas muy importantes. Bueno, hoy no sucede nada fuera de lo común. Es domingo y todo está tranquilo. Pero no siempre fue así. Hubo una época en donde la Iglesia Católica tuvo grandes conflictos. Se generaron reformas y contrarreformas, y se vivió una crisis que generó una ruptura en la unidad de la Iglesia occidental. Durante el siglo XIV, algunos teólogos intentaron llevar a cabo reformas para que la Iglesia volviera a las prácticas de los primeros cristianos, ya que sentían que los sacerdotes tenían una actitud inmoral. Esta postura crítica se generó al ver la opulencia y la corrupción con la que operaban el papado y las autoridades eclesiásticas. Por ejemplo, la bula que el Papa León X promulgó en 1515, en la que aplicaba nuevas indulgencias. Las indulgencias eran una práctica muy común en la Iglesia, que consistía en que un fiel pagaba una cantidad de dinero a cambio de la salvación eterna. La venta de indulgencias fue tanta que el dinero recaudado sería utilizado para financiar la construcción de la Basílica de San Pedro en Roma. Otras conductas que generaron esta crisis interna dentro de la Iglesia fueron el lujo desmesurado con que vivían sus miembros, mientras que el pueblo apenas podía sobrevivir a causa de la enfermedad de la peste y hambrunas. La venta de los cargos eclesiásticos. Cualquier persona con el dinero suficiente podía comprar un cargo en la Iglesia sin importar su apego a los principios fundamentales del cristianismo. La influencia en asuntos políticos. Los papas y funcionarios tenían más interés en la política y en la elección de reyes y príncipes que en servir a la espiritualidad. En el comienzo, cualquier persona que tuviese una visión crítica en contra de las doctrinas de la Iglesia era condenado a morir en la hoguera, una práctica muy cruel y común en esos tiempos. Una de las críticas más importantes hacia la Iglesia Católica vino de uno de sus propios miembros, el fraile alemán Martín Lutero, experto en teología. Visitó Roma en 1512, causándole una profunda indignación al ver las conductas de sus pares y sobre todo la venta de indulgencias. A diferencia de los antecesores críticos que habían terminado condenados a morir en la hoguera por sus opiniones disidentes, Lutero contó con el apoyo de nobles y príncipes alemanes que vieron en su acto de rebeldía la excusa perfecta para liberarse del poder del Papa y de paso independizarse del emperador Carlos V. Martín Lutero escribió 95 tesis contra la Iglesia Católica, las cuales colgó en la puerta de la iglesia de Wittenberg, Alemania. Los puntos fundamentales de los planteamientos de Lutero fueron: la salvación solo se debe a la fe y no a la compra de indulgencias. Cada persona puede interpretar libremente la Biblia. La única fuente de verdad es la Biblia y no sus dogmas creados posteriormente. El bautismo y la Eucaristía son sacramentos verdaderos. El papado no es una institución creada por Jesucristo. No es necesario rendir culto a la Virgen y a los santos. El purgatorio no existe. El Papa León X trató de persuadir a Lutero para que se retractara de las 95 tesis. Ante su negativa, el Papa lo excomulgó y pidió la intervención del emperador Carlos V. Lutero fue desterrado y sus escritos fueron censurados. Esto ocasionó la protesta de los nobles y burgueses alemanes. A partir de ese momento comenzaron los enfrentamientos militares entre súbditos de Carlos V y los adeptos a Lutero. Hacia mediados del siglo XVI, la reforma se había expandido por toda Europa, debilitando rápidamente el poder de la Iglesia Católica. Con el fin de reconciliar a protestantes y católicos, se convoca el Concilio de Trento en 1545, pero en la práctica, la coacción sirvió para reorganizar a la Iglesia Católica y elaborar una estrategia para enfrentar al protestantismo. Parte de esta estrategia fue la elaboración de un catecismo que enseñara la doctrina católica, la creación de seminarios para mejorar la formación de clérigos, el fortalecimiento del Tribunal de la Inquisición y la creación de la Congregación del Índice, encargada de elaborar un listado de libros prohibidos. A lo largo del siglo XVI, y a medida que se difundió el protestantismo, las guerras de religión fueron más frecuentes. En lugares como Suiza y Francia, los protestantes lucharon contra las fuerzas del Papa.
el emperador y sus aliados, no solo para lograr su independencia religiosa, sino para apoderarse de reinos y principados. En Inglaterra, las disputas entre católicos, anglicanos y protestantes causaron sangrientos enfrentamientos entre la población. La guerra se expandió por toda Europa. En 1618 se desató la Guerra de los 30 años, donde participaron todas las potencias de Europa. El conflicto concluyó con la Paz de Westfalia en 1648. Por medio del ordenamiento diplomático de las naciones, desarrollaron desde entonces conceptos importantes al orden estatal, como el de soberanía nacional. También se permitió la igualdad de derecho civil y religioso. Bueno amigos, espero que se hayan informado acerca de los conflictos que tuvo que enfrentar la Iglesia Católica para llegar a lo que es hoy. Y recuerden que siempre es mejor resolver los problemas por medio del diálogo y la paz. Ahora su profesor o profesora les enseñarán en profundidad más sobre este interesante tema. Nosotros nos vemos en la próxima teleclases.